Bueno, como les dije ayer, hoy vamos a hacer una clase más que nada práctica, ¿sí? Vamos a ver cómo, usando algunos de los resultados que vimos ayer sobre extremos absolutos, cómo encontrar extremos absolutos de funciones de una variable, cómo usarlos para resolver problemas de optimización, ¿sí? O sea, problemas donde yo necesito encontrar el valor máximo o el valor mínimo de algo. Pero que no me dan la función, no me dan la fórmula de la función, el dominio, entonces ya está, listo. Encuentro los críticos, evalúo, me lo dan en forma de problema, entonces yo lo voy a tener que traducir a una formulación matemática y después entonces ahí sí aplicar las cosas que vimos ayer, ¿sí? Si se fijan ustedes en el apunte, tienen detallado una especie de procedimiento. Como yo les había dicho ayer también, los problemas de optimización, bueno, pueden ser de los más variados, con lo cual no podemos escribir una fórmula de resolución que se aplica a todos los problemas. Pero más o menos hay un cierto camino que suele ser útil y que de última veremos cómo lo adaptamos al problema con el que nos encontremos. El primer paso siempre es parecido o similar, que consiste en modelizar, ¿sí? Modelizar la situación es traducir el enunciado, que está puesto en palabras, a un conjunto de fórmulas, ecuaciones, desigualdades, no sé, lo que sea, que me permita escribir de forma matemática ese enunciado que está puesto con palabras, ¿sí? Acuérdense de apagar el micrófono, por favor. Entonces, para poder hacer eso, por supuesto, lo que tenemos que hacer es leer el problema, comprender lo que nos está pidiendo, ¿sí? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es identificar qué me piden encontrar, ¿sí? Qué cantidad, qué fórmula, qué intervalo, no sé, depende del problema, serán las cosas que me pueden llegar a pedir. Pero lo primero que tenemos que identificar es eso, bueno, ¿qué me están pidiendo acá? ¿Qué quieren que haga yo? ¿Qué quieren que les dé como resultado, como respuesta a ese problema? Una vez que identificamos eso, tenemos que tratar de identificar, bueno, a ver cuáles son todos los datos que me da este problema que podrían ayudarme. Digo podrían porque va a haber problemas en los que hay datos que son superfluos, ¿sí? No me sirven para resolver lo que me pidieron. Pero bueno, hay un montón de datos, yo los tengo ahí, tendré que ver después qué hago con esos datos. Y la otra pregunta que les hace ahí es, ¿qué condiciones vinculan a las cantidades? Esa es la pregunta que a mí me permite escribir ecuaciones, fórmulas, inecuaciones, ¿sí? Después, si es posible, siempre conviene dibujar un esquema, ¿sí? Hacer alguna representación gráfica. Digo si es posible porque no todo problema tiene una representación gráfica. Pero si es apto para una representación gráfica del problema, hay que hacerlo, ¿sí? Es súper importante. Permite visualizar mejor el problema, permite identificar bien las variables que vamos a usar, ¿sí? Nos ordena mucho si podemos hacer un esquema, un dibujo del problema. Si el problema es geométrico, descartadísimo que hay que hacerlo al dibujo, ¿sí? Sí o sí. Después, una vez que tenemos ese dibujo o planteo pensado, hay que nombrar a las variables que vamos a usar, ¿sí? Hay que ponerles nombre. Hay que identificar, ¿sí? Si, por ejemplo, vamos a dibujar un triángulo y está involucrada la medida de la base y la medida de la altura en la resolución de nuestro problema, los identificamos en el dibujo, les ponemos una letra de nombre, ¿sí? Cosa que después, cuando empezamos a escribir ecuaciones, esas ecuaciones tengan sentido, ¿sí? Se pueden interpretar, ¿sí? Porque si yo escribo una ecuación, x cuadrado más y cuadrado igual z cuadrado. No puse en ningún lado qué era x, qué era y, qué era z. Esa ecuación no tiene sentido, ¿sí? No se puede saber si está bien o si está mal, si yo no sé la x qué representa, la y qué representa, la z qué representa, ¿sí? Entonces,
tiene que estar bien identificado en el planteo de nuestro problema cada variable a qué cantidad está asociada, ¿sí? Y acá recuerden que el abecedario tiene un montón de letras, ¿sí? X y Z son solo 3. Y si se les agotan las letras del abecedario, están la letra griega, o le pueden poner subíndice, o lo que quieran, ¿sí? No usen X y Z para todo, por favor. Bueno, y una vez que tenemos todo eso, ahí sí. Planteamos la formulación matemática, que en el caso de estos problemas que vamos a ver ahora, tendría que redundar, tendría que terminar en una función de una variable con un cierto dominio, que va a ser la función a la cual le vamos a encontrar el máximo, o el mínimo, o los dos, ¿sí? En ese dominio. Una vez que tenemos todo eso, resolvemos el problema matemático, ¿sí? Hasta ahí llegó el trabajo de modelado. Una vez que tenemos la función y tenemos el dominio, el resto es trabajo matemático puro. Hacer lo que hicimos ayer. Y después de que resolvemos el problema matemático, tenemos que interpretar esas soluciones que nosotros encontramos en los términos del problema que me habían planteado, ¿sí? Vamos a ver ahora, en un par de ejemplos, hay que saber disociar el problema matemático del problema físico o real. No son lo mismo. ¿Sí? El problema matemático surgió de hacer un modelo del problema físico, y los modelos siempre implican simplificaciones de la realidad. Yo no puedo modelar la realidad completa, es infinitamente compleja. Entonces siempre voy a simplificar, y esas simplificaciones van a hacer que mi problema matemático no sea perfectamente equivalente al problema real. Entonces cuando obtengo los resultados, tengo que parar un poco e interpretarlos en los términos del problema real, ¿sí? Esas son como las pautas generales para encarar un problema, en este caso de optimización, pero en realidad son pautas generales para encarar cualquier problema al cual yo quiera resolverlo con herramientas matemáticas, ¿sí? Siempre voy a tener que hacer un modelo, siempre voy a tener que identificar bien las variables de ese modelo, ¿sí? Hacer el modelo implica encontrar relaciones matemáticas entre las variables, y una vez que construyo bien el modelo, ahí paso a la parte matemática, y siempre tengo que interpretar los resultados que obtengo de esa solución matemática en los términos del problema real. ¿Bien? Para encarar el problema, intríngulis, entonces vamos a hacer dos problemas, ¿sí? Vamos a resolver. Voy a resolver dos problemas que tienen ahí en el apunte, que presentan situaciones distintas en cómo los podemos resolver. Primero vamos a hacer el 1, ¿sí? Que está súper guiado y es sencillo, pero nos va a permitir ver varias de estas cosas. El problema 1, que está en la página 216, dice que tenemos 240 metros de alambre, tejido, para construir un corral rectangular, ¿sí? Sí, no alambre, una línea de alambre, sino un alambre tejido. Con eso quieren que construyamos un corral rectangular, ¿sí? Ese es otro dato que nos va a importar a la hora de construir nuestro modelo. La forma geométrica que tiene que tener este corral. Dice que para uno de los lados de ese corral vamos a aprovechar un cerco existente, ¿sí? Supongamos que lo voy a construir en un terreno en el cual uno de los lados está cercado, y entonces el corral lo voy a hacer contra ese cerco, ¿sí? Entonces, uno de los lados es un cerco existente.
Después el problema los va guiando por un montón de lugares. Primero les pide que dibujen un esquema, lo que decíamos, bueno, tengo que, si el problema lo admite, hacer una representación gráfica. En esa representación gráfica, ubicar las magnitudes interesantes para el corral. ¿Sí? ¿Cuáles serían las magnitudes interesantes para el corral? Interesantes en el sentido de, bueno, yo tengo que construirlo, este corral, lo tengo que armar. ¿Qué necesitaría saber yo para poder armarlo? ¿Qué necesito saber de este corral rectangular para poder ir y construirlo? El valor de los lados. Claro, necesito saber cuánto miden los lados. Esas son las medidas interesantes, ¿sí? Entonces, esas son las medidas que vamos a identificar ahora en nuestro dibujo. Y después nos pide que establezcamos una relación entre ellas, ¿sí? Esta cuestión de empezar a construir fórmulas matemáticas que relacionen las cantidades del problema. Vamos con eso. Tenemos que hacer un dibujo. Como me dijeron que el corral tiene que ser rectangular, obviamente voy a dibujar un rectángulo, ¿sí? El corral será una cosa así. Pero además me dijeron que uno de los lados es un cerco existente, ¿sí? Entonces, este lado lo elijo yo. Es el cerco existente. ¿Sí? Y dijimos, lo que tengo que hacer en este dibujo es identificar las medidas interesantes de este corral, que van a ser las medidas de los lados de este rectángulo. ¿Está bien? ¿Qué nombre quieren que le pongamos? A la base, ¿qué le pongo? Lo que ustedes quieran. Ponele B. Listo. Y a la altura le pongo H, entonces, ahí estamos. Hasta ahí, entonces, el planteo geométrico, ¿sí? El dibujito, identificar las variables. Con esto ya puedo empezar a escribir fórmulas, porque ahora las fórmulas que yo escriba van a tener sentido. Alguien que las lea, ¿sí? Uno tiene que pensar, bueno, esto yo después se lo voy a mostrar a alguien que no estuvo sentado conmigo resolviendo este problema. ¿Sí? Estaba en otro lugar, yo voy a ser yo, que estoy en mi casa, y voy a tener que poder entender qué es lo que hicieron ustedes. Entonces, para que se pueda entender, no pueden aparecer fórmulas sueltas con letras que no significan nada. Para que yo pueda entender y saber, ver si lo que hicieron está bien o está mal, esas fórmulas tienen que tener asociada una interpretación de sus variables, que va a ser esta. Y ahora viene la parte de escribirlas, las fórmulas. Me piden que escriba alguna relación que haya entre estas dos cantidades, B y H, y los datos del problema. ¿Sí? ¿Cuál les parece que va a ser esa relación entre B y H y los datos del problema? ¿Cuál de los datos del problema, acá voy a relacionar con B y H? El metraje de alambre, digamos. Claro, exacto, sí. Sí, la cantidad de alambre que yo tengo, la cantidad de metros lineales de alambre que tengo. ¿Y cuál es esa relación entre estos 240 metros y estas B y H? Que 2H más 2B es 240. Voy a escribir eso que vos dijiste. Vos dijiste que 2H... Sería sin una B. ¿Cómo? ¿Qué dijeron recién? Que una B ya sería parte del alambre existente. Claro. Fíjense que el dato este de que uno de los lados es un cerco existente me está diciendo, acá no tenés que poner cerco, ¿sí? No tenés que usar este alambre para armar este lado. Entonces, no es cierto que 2H más 2B me tiene que dar 240. Ah, claro. Tengo que hacer dos lados que midan H, pero un solo lado que mida B. ¿Sí? Entonces, esa es la relación que hay entre las variables del problema. 2H más B es 240. Está claro que si ustedes no ponen este dibujo y ponen en una fórmula 2H más B igual 240, yo les voy a poner mal. ¿Se entiende, no? ¿Y por qué les voy a poner mal?
mal planteado el problema, les voy a poner. ¿Sí? No significa nada 2h más b igual 240 si no está acompañado de un dibujo, donde yo diga, ah, claro, ¿por qué puso 2h más b igual 240? Porque se dio cuenta que tiene que poner 3 lados de un rectángulo, 2 iguales y uno probablemente distinto. Probablemente porque sabemos todos que un cuadrado también es un rectángulo, ¿no? B podría ser igual a H. En principio no lo sabemos, por eso le ponemos nombres distintos. Bien. Logramos entonces la primera parte, ¿sí? Que era traducir el enunciado a algunas relaciones matemáticas y un esquema, un dibujo de nuestro problema. Seguimos. El inciso B dice, bueno, den 3 ejemplos distintos de corrales que se puedan construir utilizando todo el alambre disponible. En cada uno de los casos determinen el área. Si esto está hecho, yo no lo voy a hacer ahora acá para no extenderme demasiado, pero la idea es que ustedes se den cuenta de que hay muchas maneras de lograr un corral rectangular de forma que estos 3 lados sumen 240. ¿Sí? De hecho, hay infinitas maneras. Y para que vean que, dependiendo de qué medidas elija yo para B y para H, el área que me queda encerrada es distinta. ¿Sí? No da siempre igual. O sea, yo podría hacer un corral que sea así. Podría ser un corral que sea así. ¿Sí? Siempre y cuando yo respete que la suma de los 3 lados me dé 240, puedo hacer el corral que yo quiera. Y el área que queda encerrada es distinta, va a ir cambiando, dependiendo de las medidas que yo elija. ¿Sí? Entonces, el problema después me pide que escriba una expresión para el área y que determine las dimensiones que deberá tener el corral de área máxima que puede construirse con todo el alambre disponible. Y ahí está, entonces, la pregunta que tenemos que responder. Lo que me preguntan es, ¿cuánto tiene que medir los lados de este rectángulo para que el área que me quedó encerrada acá sea la más grande posible con esta condición de los 240 metros de alambre? ¿Sí? Entonces, escribamos cómo sería la fórmula del área de este rectángulo, o del corral. Vamos a ponerle el nombre A. ¿Cuál es la fórmula del área de este corral? H por B. H por B. ¿Sí? Es un rectángulo, así que es altura por la base o base por la altura. El ejercicio además dice, en el inciso C, ¿cuál es la expresión del área del corral teniendo en cuenta la relación encontrada en el punto A? O sea, teniendo en cuenta esta relación. ¿Por qué? Como a mí me piden maximizar el área, o sea, encontrar el máximo del área, y hasta ahora lo que yo hacer es encontrar el máximo de funciones de una variable, voy a necesitar que esta área sea función de una variable, ¿sí? Para poder resolverlo aplicando la herramienta matemática que aprendimos ayer. Y por ahora tiene 2 variables, ¿sí? H y B. Entonces ahí es donde entra en juego que me dicen, usa la relación encontrada en el punto A, esta relación de acá. Como esta relación me fija cómo tienen que comportarse H y B, ¿sí? Me dice, mira, H y B no pueden ser cualquier cosa, porque 2H más B siempre te tiene que dar 240. Yo de esa relación puedo despejar una de las variables, ¿sí? Y reemplazarla en esta expresión de acá para que me quede un área en función de una sola de esas variables. Y entonces ahí sí tengo una función de una variable que voy a poder optimizar con lo que aprendimos ayer. ¿Sí? Entonces, esto, en general en matemática, se nombra de la siguiente manera. La función a optimizar es encontrar
máximo o mínimo, es el área, ¿sí? Cuya fórmula es H por B, y la restricción es la relación que tiene que cumplir las variables H y B por el contexto de mi problema. Que en nuestro caso es que 2H más B me tiene que dar 240. Y entonces la manera de encarar estos problemas por ahora va a ser, vamos a usar la restricción para convertir la función a optimizar en una función de una sola variable. Y ahí resolver como ya sabemos. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, por ejemplo, puedo despejar B de la restricción, que es 240 menos 2H. Y entonces puedo escribir el área en función de H, ¿sí? Solamente en función de H, que será H por 240 menos 2H. ¿Sí? Que si quieren, también lo pueden escribir haciendo la distributiva, ¿no? Entonces, casi ya terminamos el planteo y tenemos que pasar a la parte matemática. ¿Por qué digo casi? Tenemos la función que queremos optimizar, pero recuerden, un punto importantísimo a la hora de encontrar extremos absolutos, ¿sí? Era el dominio donde yo quería buscar esos extremos. ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? No daba lo mismo, con la misma fórmula de una función, dependiendo de en qué dominio yo la miraba, podía ser que hubiera extremos absolutos o no. Entonces el dominio es una parte súper importante de este problema. No puedo solamente quedarme con la fórmula de la función que quiero optimizar. Tengo que además decir cuál es el dominio donde la quiero optimizar. Entonces tengo que encontrar un dominio para esta A de H, o sea, un conjunto de valores de H permitidos para esta función, y acá van a venir a jugar esas ideas de dominio de la primera parte, ¿se acuerdan? Que el dominio de una función habíamos dicho, bueno, podíamos hallar el dominio viendo cuáles eran las restricciones matemáticas, ¿sí? que teníamos, no podemos dividir por cero, las raíces de número negativo no se pueden calcular, demás, o cuáles eran las restricciones por el contexto del problema. Acá van a venir a jugar esas, ¿sí? Para encontrar el dominio de esta A de H, voy a tener que tener en cuenta cuáles son las restricciones que me pone el contexto de mi problema, ¿sí? ¿Y qué restricciones me pone? Por empezar, H es el largo de la altura, en este caso, de un rectángulo. Entonces, ¿cuál es la condición de entrada que seguro voy a tener que cumplir para H? Positivo. Claro, H tiene que ser positivo, seguro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una medida, es una distancia, el largo del corral. ¿Y hay alguna medida máxima para H? ¿Hay algún valor Sí, que no pueda superar? ¿Cuál? 120 sería la ¿Por mitad qué? de 240. Porque 2H más B tiene que ser 240 y, o sea, si B es 0, 2H tiene que ser igual a 240, o sea que H tiene que ser igual a 120. Claro, exactamente. Otra manera de razonar lo que nos acaba de decir el compañero es pensar que B también es una medida, o sea que B también tiene que ser positiva, y miren esta fórmula que tenemos acá. B es 240 menos 2H. Si B también tiene que ser positivo, H no puede ser más grande que 120, porque si H es más grande que 120, esta cuenta me da negativo. ¿Sí? Que es el mismo razonamiento que hizo recién el compañero, al pensar acá. Bueno, esta suma me tiene que dar 240. B como mínimo puede valer 0. Y entonces 2H como máximo va a valer 120. ¿Sí? Por el lado matemático, fíjense que no tenemos restricciones, porque esto da cuenta, es un polinomio de grado 2 que no tiene problemas en ningún valor de h, ningún número real. ¿Sí?
O sea, las únicas restricciones de dominio vienen por el lado del contexto del problema. Y acá es donde se presenta el primer obstáculo, el primer inconveniente. Porque entonces parece que nuestro problema sería encontrar el máximo de A de H, la que pusimos allá, 240H menos 2H cuadrado, en el intervalo 0, 120, pero como lo planteé yo, es un intervalo abierto, porque yo acá le puse un mayor estricto y acá le puse un menor estricto. ¿Sí? ¿Qué inconvenientes me va a traer esto? Pensando en lo que vimos ayer. Que en los extremos no puede haber ni mínimo ni máximo. Sí, es cierto, porque no están incluidos. Pero entonces, ¿qué no voy a poder aplicar de lo que aprendimos ayer? El teorema que decía Claro. que tiene que ser intervalo cerrado y con... Nosotros teníamos un teorema, o sea, yo quiero buscar el máximo de esta función. Estaría bueno estar seguro de que hay un máximo, porque si no, estoy buscando en vano. Claro, Y el si no problema es cerrado, no estamos seguros de que va a haber máximo y mínimo. exactamente, ese es el problema que tengo. Como estoy mirando una función que es continua, esa condición sí la cumplo, porque es polinómica la función, pero la estoy mirando en el intervalo abierto, no puedo aplicar el teorema de ayer, que me decía, mirá, yo te garantizo que vas a encontrar máximo y mínimo si la función es continua y el intervalo donde la mirás es cerrado. Que además, ¿se acuerdan? Tenía otra ventaja ese teorema, o sea, las condiciones de ese teorema, que si se cumplían, la manera de encontrar el máximo y el mínimo era re fácil. Buscaba los candidatos, que eran los críticos y los bordes del intervalo, y así me hacía una listita y evaluaba la función en todos los candidatos. Y se acabó, el más grande del máximo, el más chico del mínimo. No tenía que hacer el análisis de signo, de crecimiento y decrecimiento, ni nada de eso. Al tener ahora un intervalo abierto, estaría perdiendo esa posibilidad. Entonces, paremos un poco y pensemos, ¿por qué dejé abierto este intervalo acá? ¿Por qué puse que h tenía que ser estrictamente mayor que 0 y estrictamente menor que 120? ¿Qué les parece? Porque acordamos que la medida no puede ser 0. ¿Por qué? ¿No puede haber algo que mida 0? ¿Que no mida nada? Sí, puede, pero o sea, todos los valores que van a estar ahí, si hay un punto crítico, sí o sí va a ser el máximo. No sé. Porque el mínimo es 0. O sea, como son los dos positivos, el mínimo va a ser 0. En este caso, Y el porque la área, función área es positiva. ¿Sí? Eso es cierto, claro, sí, es una buena observación. pero Pero porque es en 0 y particular, 120, si los tomaríamos, ya sería el mínimo, porque sería 0 el área. claro, es cierto. Entonces el único que queda va a ser el máximo. Sí, eso es cierto, pero este es particular de que la función área además también es una función positiva, es cierto. David ahí hace una observación en el chat que es la interesante de este problema. Si h mide 0, ¿qué corral tengo? No tenés. No tengo, claro. Si h mide 0 no hay corral. Puse los dos Profe, alambres pegados. yo tengo ¿Sí? una duda si Sí. mide 80. O sea, si h es igual a b y te queda un cuadrado, ¿no tendríamos que restringir eso también? ¿Por qué? Ah, pues no, porque en los demás ejercicios tenía la misma duda. Si podía ser un cuadrado, si te pide un rectángulo, digo. Un cuadrado es un rectángulo. Ah, Es ok, un ok. caso particular de un rectángulo. ¿Sí? Rectángulo es cualquier figura de 4 lados que tiene 2 paralelos y 2 paralelos. Y forman 90 grados. ¿Sí? Listo. Y el cuadrado lo cumple, así que es un caso particular. Con eso no hay problema. Bueno, entonces volvemos al problema de que si h es 0, no tengo corral. ¿Sí? Y lo mismo si h es 120. Porque si h es 120, en ese caso b es 0. ¿Sí? En un caso estoy pegando el alambre contra el cerco, en otro caso estoy poniendo los dos alambres pegados. ¿Sí? Si el corral lo quiero para encerrar animales, no hay muchos animales que entren ahí adentro. ¿No? Ese es el problema, ¿sí? O sea, la restricción de que tiene que ser mayor que 0 viene de una concepción física de esto. ¿Sí? De que si yo le pongo una medida 0 a esto, no tengo rectángulo. ¿Mm? Ahora,
matemáticamente, no hay ningún problema en esta fórmula en que h valga 0. Como decía recién uno de sus compañeros, me va a dar 0 el área. Y ya estoy seguro de que además ese va a ser un mínimo, porque el valor mínimo de cualquier área es 0. O sea, matemáticamente no hay ningún problema en que h valga 0 o h valga 120. El problema está en la interpretación física de ese resultado. Entonces acá, para poder resolver este problema, podemos tomar dos caminos. Dos caminos más, no sé, pero yo les propongo que podemos tomar dos caminos. Un camino, y en general el más fácil, es, bueno, como matemáticamente no hay problemas en el 0 y en el 120, puedo cerrar el intervalo, ¿sí? Puedo considerar la función en el intervalo cerrado, pero voy a tener que tener cuidado de que cuando resuelva el problema matemático, los resultados del problema matemático pueden no tener sentido físico. Si el resultado del problema matemático me da en esos bordes que yo agregué artificialmente, lo voy a tener que descartar a ese resultado, porque no tiene sentido en mi problema físico que h valga 0. ¿Sí? Entonces, acá es donde empezamos a separarnos un cachito del modelo y decimos, bueno, para resolver más fácil, agregamos los bordes del intervalo. Entonces cambiamos el dominio. Vamos a querer ahora optimizar a de h igual 240h menos 2h cuadrado en el intervalo cerrado 0, 120. Insisto, lo puedo hacer porque matemáticamente esta función no tiene ningún problema en el 0 y en el 120. Y lo voy a hacer, pero sabiendo que estoy alterando el modelo, con lo cual voy a tener que tener cuidado a la hora de interpretar los resultados finales. ¿Sí? ¿Está bien? Esto se puede hacer y está bien hacerlo. Está bien, es una licencia, no es una licencia, en realidad es, uno, bueno, tiene que resolver, se encuentra con un problema, lo tiene que resolver y dice, bueno, mirá, yo voy a plantear este modelo, lo voy a alterar a este modelo un poquito para que me resulte más fácil de resolver, pero yo sé que lo alteré el modelo, entonces sé que después cuando interprete los resultados, bueno, tendré que ver qué pasa. Con esto, ya está. Ahora paso a la parte matemática. ¿Cómo voy a resolver este problema? Bueno, voy a notar que a de h es continua. Porque es un polinomio, si lo agregan ustedes ese comentario. Y la analizo en un intervalo cerrado. Entonces, estoy seguro de que hay máximo y mínimo absoluto. Y los encuentro evaluando la función en los candidatos. ¿Quiénes eran los candidatos? Bordes y punto crítico. Bordes, que son 0 y 120, y puntos críticos. ¿Cómo encontrábamos los puntos críticos? Hay que derivar esa función
y ver dónde la derivada vale 0 o dónde la derivada no existe. Ya sabemos que como es un polinomio, su derivada existe en todos lados, lo único que vamos a buscar es dónde la derivada vale 0. ¿Sí? La derivada de esta función es 240 menos 4h, la igual a 0. Despejo h, ¿sí? Me va a dar 60, ¿no? Me fijo que 60 esté en el intervalo, ¿sí? Donde lo estoy analizando. Recuerden siempre eso, cuando buscamos puntos críticos, en estos problemas que tienen dominio restringido, me tengo que fijar que los puntos críticos que encontré estén adentro del dominio que yo quiero, ¿sí? Estamos bien porque está en este intervalo. Con lo cual, ya está, tengo todos mis candidatos, que son 0, 60 y 120. Y acá tengo que evaluar, recuerden que tengo que evaluar la función, ¿sí? No la derivada. No estoy haciendo análisis de crecimiento, ¿sí? Como estoy en las condiciones del teorema de existencia de extremos absolutos, puedo resolver simplemente viendo dónde me da más grande la función. Bueno, te vas a dar cuenta, ¿sí? Ya habíamos anticipado, y es fácil de hacer la cuenta, ver que acá y acá el área va a dar 0, y este va a ser el mínimo absoluto. Y en 60 habrá que hacer la cuenta, ¿sí? Más fácil acá, ¿no? Esto es 120 por 60, me da 720. Alguien que corrobore las cuentas, por favor. Entonces, ya está. Este es el máximo absoluto. Y estos dos son mínimos, ¿sí? En realidad, el 0 es mínimo. Ocurre en dos lugares. Pero no me importa. Por dos motivos no me importa. Esto es 60 por 120, sí, 7200. Me faltó un 0. Gracias. No me importa, decía el mínimo, porque primero el problema no me pedía encontrar mínimo, me pedía encontrar máximo. Y segundo, estos mínimos, este mínimo, perdón, ocurren en los bordes del intervalo, que yo dije, esos no van a ser soluciones posibles de mi problema original. Pueden ser soluciones del problema matemático, pero no del problema físico real del cual yo partí. ¿Sí? Pero bueno, como tuve suerte, porque el máximo, que era el que me pedían encontrar, no cayó en los bordes, cayó en el medio. Fantástico. No terminó el problema acá. Porque a mí lo que me pedía el problema era que yo dé la medida del corral para las cuales el área es máxima. Yo encontré acá que el área máxima es 7200, ocurre cuando h vale 60, me falta dar la otra medida, ¿sí? Entonces, la respuesta a este problema tiene que ser las medidas para que el área sea máxima. H tiene que valer 60, y B lo calculo de acá, ¿sí? Uso la relación que teníamos entre H y B, será 120. Y ahí está, ahora sí, terminé de resolver el problema. Di la respuesta a la pregunta que me habían hecho. ¿Cuáles eran las medidas del corral para que el área sea la máxima posible? ¿Sí? ¿Se entendió? Yo lo hice medio larguero porque fuimos charlando y explicando y qué sé yo. ¿Sí? No es tan largo en realidad. Es hacer el dibujo, marcar en el dibujo las variables que voy a usar, traducir las relaciones del problema a ecuaciones con esas variables, darse cuenta cuál es la función que quiero optimizar, maximizar o minimizar,
usar la restricción para convertirla en una función de una variable, encontrar el dominio de esa función de una variable, y después optimizar. Si puedo, cierro, capaz que ya desde entrada me daba cerrado el dominio, si no, lo cierro artificialmente, si puedo, y lo resuelvo de esta manera fácil, ¿sí? Acordémonos, esta manera de resolver, hacer la lista de candidatos con los críticos y los bordes, y evaluar la función en todos los candidatos, a ver dónde me da más grande, dónde me da más chico, solo la puedo hacer, solo está garantizada de darme los resultados correctos, si se cumplen estas dos condiciones, que la función es continua y que la estoy mirando en un intervalo cerrado. Por eso forcé yo acá a cerrar el intervalo. ¿Sí? Y por supuesto, ahí está la pregunta de David, y si no puedo cerrar los bordes del intervalo, ¿qué hago? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo, en donde no voy a poder cerrar los bordes del intervalo. ¿Sí?